14 de febrero de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, los acompaño a revisar los titulares. Con un tono conciliador, el secretario de Estado Marco Rubio se dirigió a sus socios europeos durante la conferencia de seguridad de Múnich. Dijo que el presidente Donald Trump quiere una alianza renovada, no obstante, destacó que tendrá que ser bajo los términos del republicano. 5 naciones europeas condenaron este sábado lo que calificaron de asesinato de Alexei Navalny. Según Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, el líder opositor ruso perdió la vida envenenado por una toxina presente en una rana sudamericana. El Kremlin siempre ha defendido que murió de neumonía. Familiares de los llamados presos políticos venezolanos se unieron en una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos. Al menos 17 de los encarcelados fueron puestos en libertad durante la madrugada. Esto solo días después de que la Asamblea Nacional aplazara la votación de la histórica ley de amnistía. Tenemos reporte. Damos inicio hablando de la conferencia de seguridad de Múnich, donde se pronunció el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, quien aseguró que Washington quiere una alianza renovada con Europa. El secretario de Estado usó un tono más conciliador que el de Donald Trump, pero fue directo al indicar que todo se haría bajo los términos del presidente estadounidense. Under President Trump, Bajo el presidente Trump, Estados Unidos una vez más asumirán las tareas de renovación y restauración impulsados por una visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización. Y mientras que estamos preparados, si es necesario para hacer esto solos, es nuestra preferencia y es nuestra esperanza hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Para los Estados Unidos y Europa, estamos juntos. Entre tanto, en el marco del encuentro de líderes en Múnich, el presidente Volodymyr Zelensky calificó de locura que Ucrania entregue a Rusia parte de la región del Donbass para que Moscú ponga fin a la guerra. Al tiempo, el mandatario ucraniano se refirió a la situación con Irán. En este momento, hoy mismo, el pueblo iraní espera del mundo lo mismo que nosotros necesitábamos en Ucrania el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa. Unidad, determinación y rapidez. Por supuesto, rapidez en el apoyo, y a regímenes como el de Irán no se les debe dar tiempo. Cuando tienen tiempo, solo matan más. Hay que detenerlos inmediatamente. Nuestra unidad es el mejor interceptor contra los planes agresivos de Rusia, el mejor, y todavía la tenemos. Hablamos ahora del opositor ruso Alexei Navalny porque un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos indica que tras analizar muestras confirmaron que el líder fue envenenado con una toxina llamada epibatidina que se encuentra en ranas venenosas de Sudamérica. La versión oficial del Kremlin indica que el opositor murió por complicaciones de una neumonía en prisión. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos aseguran que Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny usando la neurotoxina epibatidina encontrada en la piel de una rana dardo. La conclusión se basa en los análisis de muestras de Navalny según un comunicado difundido este sábado. En la naturaleza, este veneno se encuentra en la piel de la rana dardo ecuatoriana. Provoca parálisis, paro respiratorio y una muerte muy dolorosa. Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte. Navalny falleció mientras estaba en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno. El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es claro. Navalny, quien emergió por su lucha contra la corrupción oficial como un líder opositor al gobierno ruso, organizó protestas masivas contra el Kremlin y desafió al presidente Vladimir Putin. Envenenado una primera vez en 2020, fue hospitalizado en Alemania antes de volver a Rusia en 2021, donde fue inmediatamente arrestado y después condenado a 19 años de cárcel, juicio criticado por supuestas motivaciones políticas. Navalny murió en la colonia penal del Ártico en febrero de 2021
2024. Su esposa Yulia Navalnaya ha acusado a Putin de asesinarle. Ahora ya no son palabras, sino pruebas científicas de que mi esposo Alexei Navalny fue envenenado y asesinado por el gobierno ruso y por Vladimir Putin en una prisión rusa. El gobierno ruso ha negado cualquier responsabilidad en la muerte del opositor y ha mantenido que murió tras enfermarse luego de una caminata. También en medio de la conferencia de Múnich, la opositora venezolana María Corina Machado resaltó la energía y la fuerza con la que quienes son considerados presos políticos y han sido excarcelados retornan a la libertad. La lideresa participó virtualmente. Erika Olavarría, enviada especial de France 24, nos amplió la información. Las diferencias entre Estados Unidos y Europa que han atravesado esta conferencia de Múnich han también intervenido en los diferentes debates y entrevistas que han tenido lugar y relación con América Latina, como por ejemplo una entrevista con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que hoy habló a través de videoconferencia desde Estados Unidos con una periodista americana que se encontraba aquí en Múnich. María Corina Machado, que es una ferviente seguidora del presidente Donald Trump y que insistió nuevamente en que le dio el premio Nobel, pues él puso en riesgo la vida de sus soldados para liberar a los venezolanos del chavismo. María Corina Machado dijo entender que ahora el gobierno de Donald Trump se relacione con Delcy Rodríguez, la presidenta interina en Venezuela, y que incluso se interese en el petróleo, pero está segura también de que la transición democrática va a llegar en Venezuela, pero dijo el sistema de elecciones tiene que ser reformado para volver a ser creíble por los ciudadanos. En cambio, María Corina Machado criticó a la Unión Europea, dijo que esta debía pasar ya de las críticas al régimen de Maduro a los actos y hacer algo, por ejemplo, con los activos de los líderes chavistas que se encuentran en Europa. Finalmente, Machado confirmó que tiene relaciones constantes con las autoridades de Estados Unidos, pero no solo del gobierno, también con autoridades del Congreso y de la sociedad civil, pues considera que Venezuela sigue siendo un factor de amenaza para la estabilidad y la seguridad interna de los Estados Unidos en lo que respecta a la migración, a la seguridad energética y el comercio. Justamente vamos ahora a Venezuela, donde familiares de los llamados presos políticos iniciaron una huelga de hambre este sábado para presionar por más excarcelaciones. Esto justamente luego de que en la madrugada fueran liberados 17 de los detenidos. Las excarcelaciones se produjeron tras el aplazamiento en la aprobación de la histórica ley de amnistía. Desde Caracas, Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Las excarcelaciones se registraron la madrugada de este 14 de febrero. Fueron 7 mujeres y 10 hombres que salieron del centro policial ubicado en Boleíta, conocido como Zona 7, donde las familias se encuentran desde hace más de un mes en vigilia, exigiendo libertad, y también en las últimas horas habían anunciado que iniciarían una huelga de hambre, esto después de haberse encadenado algunos de ellos para exigir la liberación de todos los presos políticos. Entre los excarcelados está Gabriel Sánchez Piña, el joven de 19 años de espectro autista, cuyos familiares habían denunciado las condiciones difíciles en las que se encontraban y exigían que fuera liberado. También José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que había sido detenido en noviembre del año pasado, al igual que el sindicalista William Luzardo. Estas personas salieron con restricciones de declarar ante los medios de comunicación. También se conoció que en las últimas horas se le permitió la visita a las madres de los militares y civiles detenidos por la denominada Operación Gedeón, que habían sido trasladados al fuerte Guaycaipuro. Ellas dijeron que más que un alivio fue un sufrimiento ver en las condiciones en las que se encontraban, muy delgados, en mal estado de salud, y ellas exigieron que por favor volvieran a ser trasladados hacia el helicoide o un centro de reclusión donde ellas le pudieran llevar comida. Recordemos que la ley de amnistía está siendo discutida, pero el debate fue pospuesto la semana pasada porque no hubo acuerdo en el artículo 7, que prácticamente obligaría a las personas a ponerse a derecho a presentarse ante tribunales, y hay muchos dirigentes políticos en el exilio que no regresan al país por temor a ser detenidos, y son esos mismos tribunales que condenaron a personas por terrorismo siendo inocentes quienes tomarían la decisión del beneficio o no de amnistía. En las últimas horas, Foro Penal dio un nuevo balance y asegura que todavía hay 644 personas detenidas por razones políticas en el país.
En Cuba, las autoridades informaron que ya está bajo control el incendio en una refinería de La Habana que empezó el viernes por causas desconocidas que están siendo investigadas. Lo que sí se conocen son algunas de las consecuencias, y es que el incidente ocurre en el pico de crisis energética de la isla, tras años de embargo estadounidense agravado por el nuevo bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump. Cuba se hunde en una espiral trágica, mientras Estados Unidos sigue asfixiando a la isla con el bloqueo petrolero. El viernes se produjo un incendio en una refinería de petróleo en La Habana. El fuego inició no muy lejos de donde estaban amarrados 2 petroleros. El país está racionando su energía, las universidades están cerradas y se han reducido las horas lectivas y laborales. Para los cubanos incluso desplazarse es difícil. Los residentes dependen en gran parte de triciclos eléctricos y bicicletas. Que ahora entre los visitantes y los triciclos eléctricos son los transportes que van a hacer ahora aquí en Cuba. El visitarse porque va a ser local y el triciclo que se va a mover un poco más distante. Gracias a eso, el transporte en Cuba va a ser un poco mejor. Mientras tanto, todo lo que sea combustible va ahora mismo al piso. Si los carros están dando con el cinto, imagínate tú, la gente tiene que llegar a sus casas y por la noche más todavía, por la noche parece un desierto, no tú ves en la calle es esto, no se ve otra cosa. La ONU está muy preocupada por la situación y pide que se levanten las sanciones. Dicen que si los camiones no pueden obtener combustible, no pueden entregar productos básicos a la población. Así que no hay agua potable, ni comida, ni medicinas. Por lo tanto, todo el sistema de protección de la población, de protección de sus derechos a la alimentación, a la salud y al agua, está desmantelado. 2 buques de la Armada Mexicana llegaron a Cuba con ayuda humanitaria. Uno de ellos transportaba más de 500 toneladas de alimentos, entre ellos leche, arroz y frijoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Este sábado abrió en Addis Abeba la cumbre número 39 de la Unión Africana. En la capital de Etiopía, los líderes africanos insistieron en la necesaria unidad de los países del continente para enfrentar las profundas situaciones de crisis que se multiplican en la región. El informe es de William Gasso. Un continente unido a pesar de las numerosas crisis que lo fragmentan. Esta es la imagen que quisieron dar los países miembros de la Unión Africana al inaugurar su cumbre anual en Addis Abeba, la capital de Etiopía. La organización enfrenta críticas por sus posturas tibias frente a los conflictos que azotan algunas regiones, como Sudán o República Democrática del Congo. El presidente del órgano ejecutivo del grupo regional abogó por encontrar soluciones a los problemas internos del continente. Es importante centrarse en el sufrimiento de nuestro pueblo, víctima de la guerra, la injusticia y el desplazamiento, y no podemos ignorar sus dificultades cotidianas desde Sudán hasta el Sahel, pasando por el este de la República Democrática del Congo, Somalia y otros lugares, donde nuestra gente sigue soportando las consecuencias de la inestabilidad. El mensaje de unidad también se dirige al resto del mundo. La Unión Africana depende en buena parte de financiamientos extranjeros, pero su presupuesto se ha visto afectado recientemente por los recortes aplicados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. En este contexto, la organización busca ser más autónoma e influyente en la escena internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por la creación de puestos permanentes para países africanos en el Consejo de Seguridad. La ausencia de puestos permanentes para África en el Consejo de Seguridad es indefendible. Estamos en 2026, no en 1946. Sean cuales sean las decisiones que se tomen sobre África y el mundo, África debe estar sentada a la mesa. La cumbre seguirá mañana, aunque sin que se esperen grandes anuncios ni resoluciones sobre las principales crisis del continente. Cerramos en Brasil, donde se llevó a cabo el desfile del Bloco da Barra como parte del Carnaval de Río de Janeiro. Una tradición que muestra y que reúne a mascotas disfrazadas durante el 14 de febrero. Perros vestidos como la Mujer Maravilla, como Harley Quinn o un perro caliente alegraron el ambiente mientras las familias se reunieron para celebrar, pues para ellos estas mascotas hacen parte de su grupo familiar.
Así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía.